Como parte del programa de recuperación del patrimonio que promueve la Catedral de Santiago, en el año 2024 se procedió a restaurar el mecanismo que permite el funcionamiento del botafumeiro. Un proyecto que se ejecutó a lo largo de varios meses, en el que intervinieron diferentes profesionales y expertos. Este mecanismo fue ideado por el aragonés Juan Bautista Celma en 1602 y es el mismo que a día de hoy sigue impulsando el botafumeiro. Se encuentra situado en un armazón elaborado a modo de cimbra de hierro, apoyado en las 4 columnas principales del crucero de la catedral, y está compuesto principalmente por un eje y 2 tambores que, unidos solidariamente, giran en ambos sentidos para impulsar el botafumeiro en su vuelo o movimiento pendular. Para su restauración, se hizo necesario desmontar previamente todo el mecanismo, bajándolo mediante una grúa. Una vez descendido, se trasladó a un espacio en el que pudo ser desmontado y revisado, para proceder a su restauración. Esa estructura de soporte fue parcialmente restaurada en el año 2020, pero no se intervino entonces sobre la maquinaria. Tras la caída de un tornillo, hace unos meses, se procedió a bajarla de su posición en lo alto del cimborrio para su reparación. Una vez abajo, notamos otros daños y reparaciones anteriores sin coherencia, y estimamos procedente ampliar la intervención a su restauración integral. En líneas generales, el mecanismo que permite el funcionamiento del botafumeiro consta de 2 tambores de madera, uno de 29 centímetros de diámetro, donde se enrollan 4 vueltas de cuerda y cuyo extremo es manejado por los 8 tiraboleiros, y otro de 58 centímetros de diámetro con 2 vueltas de cuerda, donde al final está atado el botafumeiro. Un eje de madera, donde se ensartan los 2 tambores y por cuyo interior hueco pasa el eje de hierro. 2 cojinetes de hierro fundido que están atornillados al soporte formado por los 4 arcos forjados que configuran la cimbra. Al desmontar todo el mecanismo, se apreciaron desajustes importantes en los 2 tambores de madera, con algunas que se fueron corrigiendo con un nuevo encolado y sustitución de los clavos torcidos y oxidados y restauración de las tablillas que conforman el tambor. Por otra parte, se comprobó que el eje principal de hierro forjado estaba descentrado con todo el conjunto y las holguras con el eje de madera, los tambores y los cojinetes, causando vibraciones y mal funcionamiento. Una vez estudiado el estado del mecanismo, se pudieron individualizar diversas patologías asociadas a su estado de conservación, en especial holguras y pequeñas roturas, además de grietas y reparaciones parciales que desvirtuaban el conjunto. La inspección del mecanismo permitió, además, comprobar que la gran mayoría del artilugio había sido realizado en madera de nogal y de castaño. De los 2 tambores, la parte exterior del tambor pequeño sí que estaba más desgastada por el roce de la propia cuerda y en ese punto se ve que en algún momento hubo una intervención anterior que sustituyeron ese tambor o ese lateral del tambor por otra madera que no era la original. Estaba ensamblado de diferente forma que los otros 3. Los 3 primeros eran en madera de nogal ensamblados a medias maderas en forma de cruz y ese lateral estaba formado por 2 tablas ensambladas con un macho postizo que estaba fisurado y eso provocaba que en un futuro pudiera tener problemas. Los refuerzos interiores tenía uno y doblamos ese refuerzo con las vetas transversales para que las distintas fuerzas que pueda tener se compensen. Por último, se procedió a la recuperación de los guiadores. Volvimos a una forma original, que era sujetarlo con cuñas de madera, que estaban sustituidas por unas metálicas, e intentar volver a la idea original, que era la más adecuada para el propio funcionamiento. La pauta general ha sido el devolver los elementos dañados o alterados a su conformación y apariencia originales allí donde era posible e introducir los elementos nuevos imprescindibles para asegurar su resistencia y estabilidad. Con este enfoque se retiraron los chapones de refuerzo de los discos exteriores de los tambores,
Se restauraron sus discos rotos y se introdujeron discos interiores de refuerzo. Se hizo una guía nueva y se restauraron las demás. El eje de acero se enderezó, se acuñó dentro del de madera y sus extremos se tornearon. Se fabricaron nuevos cojinetes mejor ajustados y se introdujeron casquillos como topes a su desplazamiento lateral. Los trabajos de restauración se realizaron a lo largo de varias semanas y supusieron la participación de diferentes profesionales y técnicos. Pues la parte más complicada fue el eje, porque estaba bastante mancornado, estaba muy doblado en los extremos, y de hecho un extremo estaba hacia un lado y el otro estaba hacia el lado opuesto. Un poco por la textura y un poco también haciendo alguna incisión, y vimos que el eje no era muy antiguo, podía estar datado más o menos de mediados del siglo XX, en los años 40 o 50, y de aquella pues, se usaba bastante hierro, digamos, de material fundido directamente de mina, ¿no? Lo que no es como ahora que se usan muchos aceros fundidos directamente de reciclaje de chatarra, y creíamos de que ese acero sí realmente iba a ser bastante duro. El avance en el proceso de restauración determinó que se debían realizar nuevas piezas en bronce para sustituir aquellas más deterioradas. Se diseñaron los nuevos cojinetes en función del diámetro nuevo que iba a tener, y nada, en las primeras pruebas que hicimos se comprobó que sí, que realmente el eje era muy rígido y que podía seguir cumpliendo la función perfectamente. Paralelamente, se pudo estudiar la policromía que presentaba, de manera que se decidió proceder para recuperar aquellas que podían ser más antiguas, logrando recuperar parte de la policromía del siglo XVIII. Lo primero que hicimos fue mirar la secuencia polícroma que se encontraba allí, ¿no? Estaban policromadas todas las piezas, las de metal y las de madera. Y vimos que había una primera policromía que corresponde a Celma, de 1604, que las características son muy similares a las que encontramos también cuando restauramos la Capilla Mayor y el cimborrio. O sea, la decoración era en blanco, dorado, negro, igual que la Capilla Mayor. Y encima de esta encontramos otra policromía, también con unas características similares, cambiaron los colores, que es de 1776. Y esta policromía ya cambia, aunque se conserva también la decoración con oro, con poca gama de color, en azules, oro y negro. Y esta es la que se ha conservado ahora en superficie, y la que se ha eliminado es la capa que estaba aplicada sobre ella, que era una capa sin ninguna calidad técnica, de manufactura industrial, y que además estaba tirando de las policromías que estaban subyacentes. Paralelamente al proceso de restauración, se realizó un trabajo de investigación de las características mecánicas y de movimiento de la maquinaria. Los cálculos realizados por primera vez precisan los esfuerzos que soportan ambos tambores y cómo han provocado la rotura de varios de sus discos. Es posible que a lo largo del tiempo haya cambiado la disposición de la cuerda y la forma de tirada, y que estos cambios hayan perjudicado a la maquinaria, la cual, a pesar de su deterioro, ha funcionado ininterrumpidamente desde hace 4 siglos. Es un elemento muy antiguo del que no existe prácticamente información desde el punto de vista de diseño. La necesidad de evaluar la función de estos elementos fue arrastrándonos a la necesidad de conocer el manejo y la forma más adecuada de manejarlo, porque dependiendo del manejo, estos tambores sufren unos esfuerzos determinados, en mayor o menor medida, dependiendo de cómo se pegue el tirón y cómo se encuentre arrollada la cuerda en cada uno de los tambores. Justo ese punto en el que la cuerda entra en el tambor y engancha en el disco interior y en las tablillas, ahí es el punto de máxima solicitación. Si la cuerda simplemente está enganchada en un punto, pega un tirón fuerte, muy concentrado, y somete a unas tensiones elevadas muy concentradas. La solución de discos de refuerzo encolados, acometida en la actualidad, permite la distribución de tensiones en toda la superficie de los discos y por lo tanto un reparto más homogéneo y menos agresivo para la madera. Se metieron discos de refuerzo y, empleando otra técnica que es el encolado. En lugar de
pasadores que atravesaban los discos, pasadores de acero, que digamos es un método un poco más agresivo, porque al final son poquitos puntos en los que se concentraba la tensión igualmente entre el acero y la madera. Y la cola, sin embargo, permite disipar los esfuerzos y que trabaje, digamos, de forma más suave. El manejo del botafumeiro es algo que se ha venido transmitiendo de generación en generación, siendo necesario para ellos la intervención de 8 tiraboleiros. Bueno, pues 7 van para la cuerda y el que lo va a lanzar se pone en el altar debajo de él y se lo levantan a la altura de la cabeza y se echa para atrás entre las columnas de azabachería y platerías, más o menos en el centro, y lo deja ir con su propio peso. Y luego baja para abajo, coge su cuerda, normalmente es en el centro para poder ver por dónde está pasando el botafumeiros, y empezamos con las tiradas. El que manda va diciendo una, y en las primeras tiradas hay que ir muy suave, porque si se da muy fuerte, si la gente tira muy fuerte y el que manda no le dice bien, sube mucho para arriba y pega un golpe muy fuerte. Y se empieza muy suavito, hasta que pasa las rejas del altar mayor. Así que pasa las rejas, se puede empezar a tirar más fuerte y dejarlo ir con su peso. Una vez finalizados todos los trabajos, se procedió a su montaje y ensamblaje, y se volvió a colocar en la estructura metálica del crucero. Una vez colocado el mecanismo, se realizaron diversas pruebas de funcionamiento, a puerta cerrada, comprobando que su funcionamiento era más suave y apenas se producían desplazamientos laterales. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial y único al botafumeiro de la Catedral de Santiago? El botafumeiro es el gran incensario de la Catedral de Santiago. De grandes dimensiones, funciona durante las principales liturgias, oscilando a través del transepto. 8 hombres son necesarios para moverlo, los conocidos tiraboleiros. Pesa 53 kilos, mide 1,50 metros y puede alcanzar los 68 kilómetros por hora. El botafumeiro se utiliza por motivos litúrgicos, del mismo modo que cualquier sacerdote utilizaría un incensario en el altar, y funciona en las principales solemnidades de la catedral, durante la procesión de entrada o al finalizar la Eucaristía. La primera referencia documental que se tiene del botafumeiro es una anotación del siglo XIV, realizada en el margen de una hoja del Códice Calixtino, en el que se le llama Turibulum Magnum. En el siglo XVI, el Cabildo acuerda realizar cambios en el mecanismo de funcionamiento y encarga a Juan Bautista Celma la realización de una nueva estructura e ingenio para el botafumeiro. Que le diera mayor prestancia al botafumeiro y le diera mayor vistosidad. Había establecido un sistema de soportes que venían de los diagonales de hierro, que llevaban un soporte interior que cogía a la maquinaria del botafumeiro, a la nueva maquinaria del botafumeiro. Antes se hablaba de una roldana y luego se habla de la maquinaria del botafumeiro, lo cual significa que había cambiado el sistema. De la maquinaria se hizo una maqueta tamaño natural, y de los soportes por parte de Juan Bautista de Celma, que se expuso en el claustro para que lo viera la gente y lo probara el Cabildo, que se mandaba a las forjas de Bilbao, de Vizcaya, que es donde se iba a hacer el ingenio, ¿no? Para que no hubiera, además dice, para que no haya error. Ya mandan todo hecho en madera, una maqueta en madera, para que todo sea exacto y no haya que andar modificando ni haciendo nada en la iglesia, que venga todo para montar. Eso se mandó al País Vasco y cuando vino hubo la discusión del fabriquero que decía que era más barato traerlo porque pesaba mucho, eran no sé cuántos quintales, dice la cantidad que pesa, y que salía más barato traerlo por barco, pero que corría el riesgo de que los corsarios, que los había de aquella, franceses e ingleses, en toda la parte del Cantábrico, que lo capturaran y se perdiera o se hundiese el barco. Con lo cual, él no asumía los gastos que supusieran eso, que los asumiera el Cabildo si pasaba. Afortunadamente no pasó y el botafumeiro llegó con sus arreos, llegaron a Santiago para ser montados. Tras meses de estudio y restauración, el ingenio creado por Juan Bautista Celma ha sido recuperado. Después de 400 años,
el botafumeiro sigue realizando su inconfundible vuelo por las naves de la catedral, para asombro de muchos y como signo inequívoco de tradición jacobea.